Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de innovación. En este caso vamos a centrar nuestra atención en el tema 3 de la asignatura, que sobre todo habla de los medios, los recursos y los materiales de los que dispone. Habíamos dicho en vídeos anteriores que el docente, dentro de su libertad de cátedra, dispone de la posibilidad de retocar en la organización del espacio, dispone de la libertad de elegir los recursos, los medios y los materiales que considere más adecuados, y también, como veremos posteriormente, dispone de la libertad de elegir el método, la metodología más adecuada para impartir aquellos contenidos y trabajar en aquellas competencias y objetivos que le fija la legislación. Entonces vamos con ese segundo elemento de innovación. Vamos a ver qué podemos introducir, qué materiales, qué medios, qué recursos. Bueno, el primero que se nos ocurre a todos dentro de la sociedad de la información en la que vivimos es que hay un cambio muy significativo. Y ese cambio proviene de la tecnología. Quizá cuando uno habla de materiales, recursos y medios, pues lo normal o lo que tiende a pensar es en la tecnología, ¿no? La tecnología es aquello que nos viene a la cabeza, y aquí tenemos una imagen en la que todos, pues de alguna manera, incluso estamos alarmados por el uso y abuso que se hace de la tecnología por parte de los niños, ¿no? Entonces es importante. Pero tenemos que tener en cuenta que la tecnología, bueno, no es algo característico de la sociedad en la que vivimos, sino que es un fenómeno global. De alguna manera la tecnología ha invadido, ha llegado a todos los rincones del mundo y a todas las culturas. Y sin embargo, los sistemas educativos y los recursos educativos que se podrían plantear en estas sociedades, en la anterior que hemos visto, y en estas otras, seguramente sean muy diferentes. Luego, la tecnología es solo una cosa más a tener en cuenta, pero no es lo que nos define como sociedad. Desde luego, ahora mismo es un elemento absolutamente globalizado y que llega a los rincones más remotos del planeta, ¿no? Entonces, es verdad que en Occidente, aparte de los móviles, tenemos mucho más acceso a recursos materiales, etcétera, pero no solo tecnológicos. Esa es la primera gran idea que habría que intentar desterrar. Recursos, materiales, medios, sí, pero no solo tecnología. No hagamos esa igualdad entre tecnología y recursos innovadores. Lo que es importante, y eso lo hemos ido recalcando a lo largo del máster, a lo largo de las asignaturas, es qué necesidades sociales y qué sistema educativo tengo. Porque si estoy en Japón y estamos trabajando en la robótica y estamos avanzando en esa línea, las necesidades sociales y de ese sistema educativo serán diferentes, y los recursos y materiales que tenemos que poner a disposición de los alumnos en ese entorno con unos objetivos concretos serán diferentes. Si estoy en Perú y estoy trabajando en un entorno rural, por supuesto que puedo utilizar la tecnología como se ve en la imagen, por supuesto que puedo utilizar un ordenador para trabajar, pero las necesidades sociales de ese sistema educativo son radicalmente diferentes. La selección de materiales que tenemos que hacer para enseñar es totalmente diferente. Entonces, lógicamente, en cada sociedad y en cada sistema educativo se han seleccionado una serie de saberes a enseñar de entre todos los posibles, que nosotros como docentes no tenemos esa decisión. Podemos influir de alguna manera a través de colectivos, profesionales, etcétera, pero no tenemos esa decisión. Bueno, pues con esos saberes que nos impone la sociedad y el sistema educativo en el que vivimos, tenemos que encontrar la forma de transmitirlos de la mejor manera posible. La tentación de utilizar la tecnología, especialmente, ¿no?, es muy grande. Pues podemos ver la tecnología como esa píldora mágica que todo lo cura, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no podemos hablar de que sean un elemento aislado de todo lo demás, como decíamos en la diapositiva anterior. El ordenador no se puede considerar aislado, no es lo mismo un ordenador en esa sociedad robotizada o con gran innovación tecnológica que un ordenador en esa sociedad pues más rural, ¿no?, que veíamos en la imagen anterior. Luego, no es un elemento aislado. Tendemos a ver en la tecnología, en los recursos, bueno, pues algo
que es autosuficiente, que va a arreglar absolutamente todo el resto de eventos y que además no tiene nada que ver con ellos porque es como esa píldora mágica, ¿no? Y además justificamos que hay que introducir ese recurso o ese material a partir de unas características técnicas o incluso, si me apuras, estéticas. Entonces tenemos que huir de esa tentación, tenemos que huir de la idea de el recurso como fin en sí mismo, la introducción de la informática como un fin en sí mismo, y tendremos que intentar enclaustrarlo o relacionarlo con el resto de elementos que influyen en nuestra tarea, ¿no? El profesor realmente, y eso es un poco el modelo que me gustaría transmitiros, es un creador de situaciones. Por un lado recibe el saber enseñar que ha decidido esa sociedad o ese lugar concreto, y tiene que transformar eso que le dice el currículo en un saber enseñado, algo que él, y para eso pues el docente lo que tiene es que generar situaciones, y esas situaciones las va a generar tocando esos elementos del currículo que sí puede tocar y que ya hemos dicho en otras ocasiones, como es la organización del espacio, los recursos y los materiales y la metodología. Entonces, en ese sentido, nosotros somos grandes creadores de situaciones. Somos ese trocito de puente que falta entre lo que se fija en la legislación y en una sociedad concreta, en un sistema educativo, y lo que realmente luego hay que enseñar en las aulas. Entonces, ese es el elemento y ese es el elemento de juicio que tenemos que tener en cuenta. Independientemente de todo, pues hay una serie de principios generales sobre los recursos que debemos tener en cuenta y que tenéis descritos, a mi juicio, de forma magnífica en el artículo que tenéis en el aula. Y es verdad que es un artículo un poquito antiguo, pero tiene una vigencia tremenda y por eso lo mantenemos, ¿no? en este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver que cualquier medio educativo es un recurso didáctico, es un medio, no un fin en sí mismo, que está al servicio del resto de cosas, de los objetivos, de los contenidos, de las características de los estudiantes. Que el aprendizaje no se va a producir por ese medio del recurso, sino por las estrategias y técnicas que usemos y apliquemos con ese recurso en concreto, y que de todos los elementos que tenemos en el aula, el profesor es el elemento más significativo. Sus creencias y actitudes hacia lo que el recurso permita y también hacia lo que es la asignatura es clave, ¿no? Entonces, bueno, son elementos que hay que tener en cuenta. En la viñeta pues intento hacer ese profesor ¿no? que está intentando innovar y tiene un claustro que no quiere ni oír hablar del tema, ¿no? Tenemos esos tecnófilos y tecnófobos en un momento dado, pues ahí lo aplicamos un poco de una forma más genérica. Los materiales en concreto, pues podríamos hablar de ese elemento que es las creencias del claustro que determinan muchas veces el éxito del uso de un material concreto, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos decir aparte de esos tres elementos anteriores? Bueno, pues que lo importante no es el recurso en sí, sino quién lo va a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y para qué lo vamos a utilizar, ¿no? La viñeta que tenéis al lado en ese sentido refleja bien todo esto. Un profesor, tenemos que ir hacia herramientas nuevas, recursos que estén en nuestra época, hay que modernizarse, hay que estar en lo digital, etcétera, ¿no? Les da los portátiles y dice, bueno, abrimos por la página 74 para hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Probablemente incluso ese recurso sea hasta perjudicial, porque introduce elementos de distracción, elementos de problemas técnicos, que en un momento dado no se abre el recurso, que en un momento dado se estropea, etcétera, ¿no? Entonces, si nuestra metodología y nuestro objetivo y la situación que vamos a crear en el aula va a ser la de una clase tradicional, pues probablemente habría que huir del uso de esos recursos y materiales. Y además hay que entender que esos recursos funcionan en un contexto, como decíamos antes, un contexto en el que hay una influencia mutua. Como veíamos en el tema anterior, en la presentación del tema anterior, veíamos una clase, una organización de aula en la que se han colocado los ordenadores encima de las mesas. Pues evidentemente hay una influencia en esa organización de aula en forma de aulario, y además el medio condiciona además
lo que se puede hacer en ese aula también, tal y como está colocado, definido. Entonces es importante tener eso claro. Y bueno, hay que decir que un medio, un recurso que introducimos en el aula va a transformar la realidad que hay en el aula, pero no es en sí mismo la realidad. Es un poco esta idea de el medio, el recurso, etcétera. Eso. Entonces es importante, como decíamos, para quién, cómo y para qué lo vamos a hacer, ¿no? Luego vamos a ver que los recursos, por su propia naturaleza, afectan a cómo se procesa la información, afectan a la manera de pensar, a la manera de estructurar la información, etcétera, y desarrollan unas habilidades cognitivas específicas que en muchos casos son muy interesantes, ¿no? Pues si queremos trabajar el desarrollo del pensamiento espacial, pues probablemente hay una serie de recursos manipulables, etcétera, que van a ser muy interesantes, que van a llegar a nuestros sentidos de una forma diferente y que nos van a permitir generar o desarrollar habilidades específicas. Pero también hay que decir que el alumno es un procesador activo de la información, no es un ser pasivo al que le suministramos información y que críticamente la procesa. En este caso es un procesador activo de información, en el que en función de su actitud, su habilidad, sus habilidades, etcétera, va a aprovechar en mayor o menor medida el recurso. Si veis en la imagen, pues aquí tenemos un alumno que tiene unos conocimientos previos en los que todavía no está necesitado de utilizar los dedos y demás, con lo cual una tableta con una serie de operaciones autocorregibles que el alumno tiene que rellenar, pues quizá no sea lo más adecuado. Ese recurso, en ese caso, por muy interesante que pudiera ser y práctico, en este caso está sometido a la actitud y a las propias habilidades y conocimientos previos que tienen los alumnos. Hay que tener eso muy en cuenta a la hora de introducir un recurso o un material, ¿no? En general, decir también que los recursos no provocan por sí solos un cambio en la educación. Pues me gusta y que además eso, que no existe ese super recurso que lo arreglará todo, ¿no? Que es importante complementar, utilizar varios, ¿no? Y me gusta poner esa imagen del retroproyector, además proyectando una imagen tan antigua, porque los retroproyectores, al menos en mi época, fueron la panacea y la clave que ya iba a permitir ahorrar mucho tiempo de exposición a los alumnos y que hacía todo mucho más visual y mucho más auditivo y que iba a cambiar la educación, como hemos visto en alguno de los vídeos, ¿no? Esto revolucionará la educación. Bueno, pues a pesar de introducir estos retroproyectores en todos los centros, ese super recurso que lo iba a arreglar todo, pues vemos que muchos de los problemas de la educación pues no se resolvieron por el uso de este recurso, sobre todo porque su utilidad y su utilización se siguió poniendo al servicio de la metodología del uso común que se hacía en los centros en ese momento, ¿no? Así que nada, ahora, bueno, en esta parte de la presentación voy a ir un poquito rápido, pero os voy a presentar simplemente algunos recursos, algunos materiales que vais a ver que, como aquí, ¿no? Pues los bloques numéricos que existen, ¿no? Los bloques numéricos de dienes que permiten trabajar el concepto de unidad, de decena, de centena en primaria, pero que a nosotros nos pueden servir también, ¿no? Para visibilizar cuánto es un centímetro, por ejemplo, si estamos trabajando el sistema métrico decimal, cuánto es un decímetro, incluso pues qué es un decímetro cuadrado, qué superficie ocupa. Es decir, con este tipo de bloques pues podría ser interesante trabajar con sistemas de base 10 o explicar un poco el sistema decimal y en qué consiste, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues existen un recurso interesante, quizá más infantil y demás, pero hay muchos más, ¿no? Las regletas, por ejemplo, pues también tenemos esa idea, ¿no? Las regletas de Culiner, que en este caso pues bueno, pues tenemos una regleta de unidad, de 2 unidades, de 3 unidades y además que corresponden con diferentes colores y demás. Son recursos muy utilizados en primaria y que pueden servirnos, pero que en secundaria en un momento dado pueden tener también su utilidad, quizá más orientadas bueno, pues a la medición o más orientadas al cambio de unidades, a la visibilidad esta que decíamos de las distintas unidades, etcétera, ¿no? Yo le veo ahí un posible uso que podría ser interesante.
Luego hay materiales y hay vídeos que os animo a que veáis también sobre balanzas para enseñar álgebra, para enseñar ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un vídeo que hay en YouTube sobre balanzas algebraicas y que, bueno, un poco lo que permite al alumno es manipular esa idea y colocar distintos elementos. Se trata de igualar o de pensar en las ecuaciones como una igualdad, como algo en lo que hago en un lado de la igualdad modifica la balanza, entonces que lo que hago en un lado de la igualdad lo tengo que repetir en el otro lado de la igualdad para que la igualdad no cambie, y que en algunas ocasiones es un poco más sencilla, pero incluso se puede trabajar con balanzas más tradicionales donde una determinada cantidad de garbanzos, de canicas, etcétera, se oculta como si fuera la X, y lo que se trata es de adivinar en función del resto de elementos, quitando y poniendo en el resto de la balanza sin alterar ese equilibrio, cuántos garbanzos quedan ahí. Se puede despejar, es un material interesante, hay vídeos que están ahí, y de nuevo es un poco el quién lo va a utilizar, cuándo, en qué momento y para qué, ¿no? Los ábacos que todos conocemos, pues incluso hay métodos que se basan en el trabajo que en ábacos, como el método Aloha de cálculo mental, y que tienen muchas actividades desarrolladas y que en un momento dado pues también pueden ayudarnos, ¿no?, a trabajar esas habilidades de cálculo mental en los alumnos, etcétera. Por supuesto el Tangram, que en muchas ocasiones se utiliza en el aula, ¿no? Pues un poco eso. Pero de nuevo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo y para qué, no? ¿Y cuándo? Pues el Tangram es un elemento muy interesante si lo que vamos a trabajar es el concepto de área y el concepto de perímetro. Pues podemos ver como en el Tangram, en el que el área, la superficie que ocupan las figuras es siempre la misma, puesto que proviene de las mismas fichas, pero sin embargo los perímetros no tienen nada que ver. Entonces, bueno, pues es interesante, se puede trabajar con él, incluso en un momento dado es un recurso también que ayuda a esa capacidad de visual o espacial, etcétera, ¿no? Entonces también puede ser un recurso interesante. El geoplano, pues también fue una de las innovaciones que en su momento se realizaron. Hay muchos ejercicios y muchas páginas de internet que trabajan este concepto. Como veis, es una tablilla con unos clavos o con unas marcas donde a través de gomas pues se construyen figuras geométricas, etcétera, y se trata de ver pues cuántos en este caso pues permite calcular áreas también bastante bien, porque se ve muy bien el concepto de centímetro cuadrado, por ejemplo. Se ve ese centímetro cuadrado efectivamente como un cuadrado, y bueno, pues el alumno puede en un momento dado calcular cuánto ocupa, qué superficie, etcétera, y permite visibilizar también muy bien esas fórmulas de base por altura, ¿no? Base por altura, pues ¿por qué? Bueno, porque lo que estamos haciendo es contar el número de cuadrados interiores, y esa operación se puede resumir o se puede hacer más sencilla haciendo una multiplicación, ¿no? Sería una forma de visibilizar. Bueno, el geoplano también un recurso muy interesante y que se puede utilizar ampliamente en las clases, ¿no? También hay muchas propuestas de uso del origami, ¿no?, de la papiroflexia en la educación. Incluso pues se pueden trazar mediatrices, bisectrices, etcétera, y construir de todo tipo de figuras a base de dobleces, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado es interesante también y ver un poco eso, de nuevo, en qué momento, para qué tipo de alumnos y con qué fin, ¿no? Qué objetivo, qué contenido. Es un recurso más que se puede utilizar. Por supuesto, la calculadora, que genera debates súper interesantes en los centros, y en qué momento se introduce, hasta que alcance, qué tipo de calculadora, etcétera. Bueno, pues las calculadoras ya es un medio que debería estar integrado, y además que la legislación como tal pues así lo concibe. Incluso pues se podría innovar en ese uso de las calculadoras con ejercicios y materiales donde tuvieran sentido, ¿no?, utilizarlas. Otro tipo de recursos muy de moda que se ha ido poniendo son las pizarras digitales interactivas. Aquí vemos a una persona, en principio dando una clase magistral. Pues veníamos un poco a esa idea de antes, es para qué utilizamos una pizarra digital en este caso, si lo que estamos haciendo es lo mismo que haríamos con una pizarra tradicional. Entonces las pizarras digitales interactivas incluyen una serie de software y una serie de materiales, permiten acceder a internet, permiten capturar esa clase y generan un PowerPoint con las distintas transparencias que luego se puede colgar en aulas, etcétera. Entonces, bueno, pues plantearse un poco innovación en la pizarra digital podría ser.
Un elemento que normalmente se usa poco en la clase de matemáticas, pero que es muy interesante, son los laboratorios, tanto el de física como el de química como el de ciencias naturales, donde se pueden ver cosas y aplicabilidad de las matemáticas muy interesantes y que normalmente, pues, ¿por qué no? Sería una innovación bajar a los alumnos de matemáticas al laboratorio. Y hay proyectos muy interesantes como el proyecto Clepsydra, por ejemplo, que ha desarrollado un profesor canario, ¿no? En el que bueno, pues se estudian las ecuaciones de segundo grado a partir de las parábolas que salen al vaciarse un determinado tanque de agua, o del movimiento de una pelota, etcétera, ¿no? El movimiento parabólico de una pelota, etcétera. Entonces, bueno, pues interesante también los laboratorios. Por supuesto los ordenadores, pero insistiendo en esa necesidad de quién lo va a usar, de cuándo lo va a usar y para qué queremos el ordenador en el aula. El ordenador no puede ser un adorno que está ahí y que nosotros utilizamos para dar una clase, como siempre, porque lo único que vamos a conseguir es tener menos visibilidad de lo que está pasando, vamos a tener problemas con el acceso a contenidos web, en principio, que no se están trabajando en el aula, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el ordenador es un elemento interesante, pero hay que ver para qué. Las tablets, pues exactamente lo mismo. Los móviles, pues podrían ser otra aplicación. Hay aplicaciones de móviles muy interesantes, pues que en un momento dado pueden ayudar a calcular, o que pueden ayudar por ejemplo, hay un programa de móvil muy interesante que, digamos, tú le das el tamaño que tiene un folio, por ejemplo, haces una foto, le das el tamaño que tiene ese folio y luego pones ese folio en cualquier lugar y haces una foto y te dice el tamaño de las cosas, ¿no? Lo que hace es un trabajo de escalas, de semejanzas. En fin, los móviles y las cantidades de aplicaciones comerciales que hay pueden ser recursos muy interesantes. Internet, por supuesto, no solo por la cantidad de videotutoriales o de material audiovisual que hay, sino también por las animaciones, por las explicaciones, por el contenido, por el acceso por la posibilidad de ampliar en aspectos de la historia de las matemáticas, etcétera. Así que, de nuevo, un poco es interesante. Y luego tenemos una serie de programas que tenéis desarrollados en el libro de la asignatura y que, bueno, pues yo os recomiendo que como profesores de matemáticas no dejéis de desaprovechar la oportunidad, tanto con la actividad que tenéis planteada como con lo que es el libro de la asignatura, de profundizar en GeoGebra. Yo creo que es una herramienta básica que debería ser uno de los elementos más utilizados en el aula, seguro, al menos desde el punto de vista de la clase magistral, ¿no? que debería ser utilizado de una forma general y masiva, ¿no? Para otro tipo de clases también, pero ahí hay que darle una vuelta. Y además GeoGebra hace modificaciones, tiene aplicaciones para el móvil, tiene redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, la innovación no es tanto el uso de GeoGebra en ese punto magistral, sino darle una vuelta y ver qué se podría hacer con el GeoGebra y con los alumnos. Lo mismo ocurre con la calculadora Wiris, un proyecto muy interesante que además bueno, permite resolver ecuaciones, como veis ahí, etcétera. Imaginaros esas ristras de ecuaciones que tienen que calcular y el alumno en su casa con Wiris resolviendo las ecuaciones y llevando el resultado correcto a clase, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué potencialidad tiene, hasta dónde puede llegar, etcétera. Y también tenéis desarrollado la unidad de Wiris en el libro de la asignatura, y os recomiendo que lo leáis también y que conozcáis el proyecto, porque muchos libros de texto incluso incluyen páginas en la que hacen referencia al uso de Wiris o de GeoGebra, ¿no? Por supuesto, Moodle, ahora mismo sois usuarios, ya no es raro que los centros de secundaria dispongan de una plataforma Moodle donde se puede poner un repositorio, se pueden hacer cuestionarios, foros, etcétera, y que puede ser un lugar interesante también y un recurso interesante como innovación dentro del aula. Y hay otro tipo de programas, Edmodo, Kahoot, etcétera, que a los alumnos les encanta también y que permiten, pues, realizar esos cuestionarios. Si no lo conocéis, os animo a que veáis algún vídeo tutorial, esos cuestionarios rápidos en los que se plantea una pregunta y cada uno desde su ordenador, desde su móvil, desde su tablet contesta, y en tiempo real salen los resultados. Una herramienta que les encanta en esas pequeñas gamificaciones o juegos, ¿no?, que se pueden realizar en el aula, ¿no? Y también, bueno, pues estamos viendo esa eclosión de, por ejemplo, de impresoras 3D, ¿no? Pues igual, de nuevo, pues podemos tener impresoras 3D en los centros, pero no se trata de dotar todos los centros con unas impresoras 3D maravillosas, porque a nosotros, ¿para qué nos pueden servir? ¿Quién va a ser el beneficiado?
puede ser muy interesante para trabajar la geometría de los sólidos, pero tenemos que diseñar actividades y siempre tener en cuenta qué objetivo, qué contenido, qué competencia quiero cubrir con ese recurso, ¿no? con esa disposición. Entonces, como veis, la labor del docente, y un poco terminando, pues está sometida a un montón de restricciones. El docente soporta las necesidades de la sociedad en la que está ejerciendo su trabajo, soporta las necesidades de la institución en la que ejerce, tiene restricciones acerca del número de horas que dispone de asignatura, de esos horarios homogéneos de los que hablábamos, del grupo, si es más o menos homogéneo o más o menos heterogéneo. No es lo mismo dar clase a primera hora que a última hora. También tiene unas restricciones en la legislación que le indican lo que tiene que ver en cada curso y los estándares y criterios de evaluación que tiene que realizar. Y luego, pues aunque son restricciones en las que el docente tiene algo más de voz y voto, como la temporalización de los temas y los criterios de evaluación, los porcentajes que se asignan a los exámenes, al trabajo en grupo, a la actitud, etcétera, esas son decisiones del claustro del departamento didáctico. Entonces, esas son decisiones donde el docente puede opinar, pero no tiene el 100%. Bueno, pues con todas esas restricciones, nosotros, como hemos dicho, tenemos la libertad de cátedra, debemos ejercerla para organizar nuestra aula como entendamos que es más adecuada, para utilizar aquellos recursos que creamos que son los más idóneos y para utilizar las metodologías que consideremos más apropiadas para impartir. Todos esos elementos en los que sí podemos influir como docentes es el lugar donde debemos pensar. Es el esfuerzo, lo tenemos que dedicar a eso, a pensar qué hacer con los recursos, con la organización o con la metodología, y en ese sentido pues os animo a que planteéis la innovación, la introducción de elementos nuevos siempre en estos tres grandes bloques, ¿no? Así que decir por un momento, un poco a modo final, a modo de conclusión, que lo que tenemos es una serie de elementos que están a nuestro alrededor. Tenemos un profesor, unos alumnos, un currículo, una organización de aula, una metodología, unos recursos, unas restricciones, y todo eso está al servicio para generar e influye esas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, como profesores, debemos generar situaciones de enseñanza ricas, diversas, adaptadas al aula, al medio, al horario, al alumno, al contenido que queremos trabajar, etcétera. Y ahí es donde los recursos y medios y el uso variado de todos ellos es lo que va a hacer enriquecedor. Entonces, como profesores, como docentes, debemos ser especialistas en ese trabajo. Nuestra especialización es la de utilizar el recurso y el medio más adecuado, la organización del espacio o la metodología más adecuada para transmitir, para trabajar, para que el alumno descubra, para que el alumno investigue un determinado contenido que me fija la legislación y que responde a una necesidad social de la sociedad en la que estamos inmersos. Entonces, ese es un poco el argumento y esa es un poco la idea. Entonces, me gustaría en este tema animaros a que leáis el libro de la asignatura con los temas sobre todo dedicados al proyecto Descartes, a Wiris, a GeoGebra, a Moodle, etcétera, que está ahí, que me parece un material interesante para este tema, pero que tratéis de ver un poquito más allá y que cuando planteéis esas actividades innovadoras, etcétera, pues podáis, ¿por qué no?, hacer actividades que utilicen geoplanos o tangrams o bloques numéricos, etcétera, como hemos visto a lo largo del vídeo, móviles, Kahoot, etcétera. Entonces os animo un poco a que explotéis la imaginación y que utilicéis todo aquello que tenéis a vuestro alcance para generar situaciones de enseñanza y aprendizaje ricas. Por mi parte nada más, muchas gracias por la atención en este tercer tema y espero que os haya resultado útil el vídeo y que podáis utilizar foros y convenios de comunicación para comentar cualquier cosa de las que tengáis dudas. Así que nada, muchas gracias y un saludo.